Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos regocijamos en la lectura de tu palabra, porque escuchamos tu voz cuando estamos leyéndola, Señor. Sabemos que tú eres el que la escribió, sabemos que tú dispusiste todo esto para que te conociéramos. Te agradecemos, Señor, porque aún estamos a tiempo de leer tu palabra, de leerla con relativa libertad, Señor, pero sobre todo comprender, discernir y poner por obra lo que escrito está. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, lo ponemos en tus manos para que se haga tu voluntad y cumplamos con tu propósito. Bendito seas siempre y para siempre. Amén. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Pues ya estamos aquí apurados porque todavía nos falta uno. Y por fin pude poner la introducción al libro de Josué. Por fin pude poner la introducción al libro de Josué. En un momentito se la subo acá arriba. Ya casi lo terminamos y apenas estoy subiendo la introducción. Eso les habla de cómo estamos afanados, pero siguiendo todo lo que nos ha mandado a hacer el Señor. Vámonos de inmediato a la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo número 22 del libro de Josué. Y escrito está: el altar junto al Jordán. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han obedecido a mi voz en todo lo que les he mandado. No han dejado a sus hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que se han cuidado de guardar los mandamientos del Señor su Dios. Ahora pues que el Señor su Dios ha dado reposo a sus hermanos, como lo había prometido, vuelvan, regresen a sus tiendas, a la tierra de sus posesiones, que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les ordenó, que amen al Señor su Dios y anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos y le sigan a él y le sirvan de todo su corazón y de toda su alma, bendiciéndolos. Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido, y les habló diciendo: vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos, compartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado, conforme al mandato del Señor por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación del Señor dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevarican contra el Dios de Israel, para apartarse hoy de seguir al Señor, edificándose altar para ser rebeldes contra el Señor? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación del Señor, para que ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Ustedes se rebelaron hoy contra el Señor, y mañana se airará Él contra toda la congregación de Israel. Si les parece que la tierra de su posesión es inmunda, pásense a la tierra de la posesión del Señor, en la cual está el tabernáculo de Dios, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose altar además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: el Señor, Dios de los dioses, el Señor, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, no nos salven hoy.
Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos del Señor, o para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Señor nos los demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana nuestros hijos digan a sus hijos: ¿qué tienen ustedes con el Señor Dios de Israel? Si el Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y ustedes, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tienen ustedes parte en el Señor. Así sus hijos harán que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por esto dijimos: edificamos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y ustedes, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a sus hijos a los nuestros: ustedes no tienen parte en el Señor. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: miren el simil del altar del Señor, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuera testimonio entre nosotros y ustedes. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra el Señor, o que nos apartemos hoy de seguir al Señor, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar del Señor nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello, y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés: hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros, pues que no han intentado esta traición contra el Señor. Ahora han librado a los hijos de Israel de la mano de Dios. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que el Señor es Dios. Capítulo 23 del libro de del libro de Josué. El Señor dice así: exhortación de Josué al pueblo. Aconteció muchos días después de que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por su causa, porque el Señor nuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. He aquí les he repartido por suerte en herencia para sus tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y el Señor su Dios las echará de delante de ustedes, y las arrojará de su presencia, y ustedes poseerán sus tierras, como el Señor su Dios ha dicho. Esfuércense pues ahora mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ellos ni a diestra ni siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes, ni hagan mención ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan ni se inclinen a ellos, mas al Señor su Dios seguirán, como han hecho hasta hoy, pues ha arrojado el Señor delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, como él se los dijo. Guarden pues con diligencia sus almas, para que amen al Señor su Dios, porque si se apartan y se unieran a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si concertaran con ellas matrimonios, mezclándose con ellas y ellas con ustedes, sepan que el Señor su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que les serán por lazo, por tropiezo, por azote para sus costados, y por espinas para sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios había dicho de nosotros. Todas les han acontecido, no han faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena,
que el Señor su Dios les ha dicho, también traerá el Señor sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Si traspasan el pacto del Señor su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán personalmente y perecerán prontamente de esta buena tierra que Él les ha dado. Con eso terminamos la lectura de los capítulos del día de hoy del libro de Josué y vemos aquí que Josué prácticamente se está despidiendo, que ya había, ¿se acuerdan al inicio que la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, ellos agarraron posesión que les dio Moisés antes de cruzar el Jordán? Pero Josué prácticamente los obligó a ir con ellos a la campaña para conquistar la tierra prometida. Como ya se habían apoderado casi del 70% de toda la tierra y ya no había más guerras, entonces Josué les permitió que regresaran a su heredad a todos ellos, a que fueran a sus casas que habían construido antes de la conquista. Y así fue, cada uno de ellos se fue. Y después vemos aquí que Josué nos llama a todo el pueblo de Israel a que obedezcan al Señor, porque todas las promesas que les había dado se cumplieron al pie de la letra. Pero les hace una advertencia muy grande. Aún toda buena palabra se ha cumplido, pero también si ustedes adulteran con otros dioses, si ustedes prevarican contra Dios, yéndose sobre otros dioses, también toda palabra mala que el Señor les ha dicho se va a cumplir. Y lo vamos a comentar un poquito más a fondo en el siguiente capítulo. Bueno, cuando leamos el capítulo 24. Vamos a terminar de leer el capítulo número 6 del Evangelio de Marcos y el Señor dice así. Jesús en Nazaret. Ay, creo que está mal. No, está mal. Perdonen ustedes, está mal esta cosa. Ah, no, perdón. Me estoy equivocando yo. Les ofrezco una disculpa porque vamos a iniciar el capítulo 6. Es que ando medio tarado haciendo de una vez algunas láminas para prevenirme. Pero sí, vamos a comenzar con la lectura del capítulo número 6 del Evangelio de Marcos. Y el Señor dice así. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaron de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó y salvó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Misión de los 12 discípulos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevaran nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzaran sandalias y no vistieran 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, pasen en ella hasta que salgan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los oyen, salgan de ahí y sacudan el polvo que está debajo de sus pies para testimonio a ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Muerte de Juan el Bautista. Ay, perdón. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo,
y oyéndolo se quedaban muy perplejos, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Con eso terminamos el medio capítulo del Evangelio de Marcos, y quiero que veamos aquí algo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es la verdad absoluta. La palabra de Dios no dice mentiras. La palabra de Dios no tiene contradicciones. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Vamos a hacer aquí vamos a anotar varios hechos en este primer capítulo, en este primer párrafo. Dice que Jesús salió y vino a su tierra. Aunque no dice específicamente que fue a Jerusalén, por el hecho de que estuviera su familia ahí y por el hecho de que él dice que nadie es profeta en su propia tierra, se puede deducir que regresó a Nazaret, donde él se había criado. Ajá. Después vemos que la gente reconoce que Jesús estaba lleno de sabiduría y que estaba haciendo muchos milagros. No había estudiado en ningún instituto, no había estudiado en la sinagoga. De joven quizás sí, pero él no tenía ningún título rabínico que se le pudiera dar en ese momento. Después dice la gente: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Ok. En el griego koine original, la palabra que se utiliza para nombrar carpintero es tectón. Y tectón significa aquel que trabaja con materiales duros, tales como la piedra, tales como la madera. No solo era carpintero, sino que también era, por decirlo así, cantero, que trabajaba en las canteras cortando piedra y dándole forma. Eso es lo primero que tenemos que saber. Sí era carpintero, pero también trabajaba la cantera, trabaja la piedra. Y después dice hijo de María. Aquí hay dos vertientes con esto. A todo varón en el pueblo judío siempre se le reconoce con el nombre de su padre. De hecho, el nombre de Jesús judío era Yeshua ben Yasef. Ajá, Jesús, hijo de David, porque era un reconocimiento a su paternidad, Yeshua ben David. Sin embargo, aquí cuando la gente dice hijo de María, quizás se lo estaban haciendo de manera despectiva, reconociendo la ilegitimidad del nacimiento de Cristo. Lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. O sea, se estaban burlando de él, porque probablemente Josué ya no vivía en ese tiempo, ya había fallecido, o algunos de ellos ya se habían enterado acerca de que María había sido embarazada por medio del Espíritu Santo. O se estaban burlando de él o reconocían que era un huérfano. Lo que sí tenemos que comprender es que también para el pueblo judío es tan importante su linaje que casi nunca lo nombran por el padre. Siempre dicen hijo de su mamá, en el sentido, aquí en este caso, hijo de María. ¿Por qué? Porque la única que tiene certeza de que es su hijo, pues es la mujer, porque ella lo cargó en su vientre. El padre pudo haber sido engañado, pero la madre nunca puede ser engañada, porque ella lo traía en su vientre. Y después viene un versículo que les causa escozor terriblemente a la Iglesia Católica, porque ellos manifiestan, predican y pregonan la inmaculada virginidad de María, que fue 1500 años después, no mucho más tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, cuando se hizo una doctrina, la inmaculada virginidad de María. Sin embargo, la palabra dice muy claramente, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y además dice, ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Ok. Que me perdonen los burritos por la comparación, porque el burrito es un animal muy noble, muy inteligente, muy trabajador. Pero este zoquete llamado Luis Toro
tergiversa totalmente este versículo, señalándolo cuando dice, cuando Jesús utiliza las palabras, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Un verdadero ignorante de la palabra de Dios, porque en estos versículos, en el original griego como en todos los evangelios, denotan que son hermanos de Jesucristo, no son primos, no son sobrinos, no son hermanos en la fe, son hermanos carnales de Jesucristo. Inclusive hay comentaristas bíblicos, que yo lo he investigado un poquito, y dicen que probablemente estos eran medios hermanos de Jesús, que habían sido de un matrimonio previo de José. Sin embargo, no hay documento histórico que respalde esta teoría. Lo que sí está diciendo claramente es que Jesucristo tenía hermanos, hermanos carnales, hermanos físicos. No puede ser que María hubiera tenido, si hubiera estado en completa virginidad, porque aquí vemos que mencionan a sus hijos, a los hermanos de Jesús. De hecho, Jacobo es después el que se volvió líder de la iglesia en Jerusalén. José es el que es llamado Santiago. No, es Jacobo el que es llamado Santiago. También cuando Herodes lo atravesó con una espada, él se había vuelto perdón, lo estoy confundiendo con el apóstol, no, Jacobo es el que se volvió líder de la iglesia de Jerusalén, él fue el que se volvió líder de la iglesia de Jerusalén. Judas es el que escribió la carta que vemos que está antes de Apocalipsis. Judas, hermano de Jesucristo, él mismo lo dice, siervo de Jesucristo. De José, de Simón y de sus hermanas no se sabe absolutamente nada por medio de la palabra de Dios. Dice John MacArthur en su Biblia comentada de estudio que no sabemos ni siquiera se convirtieron. Sin embargo, el comentario bíblico Moody dice que en el libro de Hechos perseveraban en la oración junto a María. No, realmente la palabra de Dios no nos dice qué pasó con ellos. Yo también quiero creer en el corazón que el comentario bíblico de Moody tiene razón y que todos los hermanos de Jesús recibieron ¿cómo se llama? Esa conversión que dio el Espíritu Santo y que toda su familia está con él en el reino de los cielos. Lo que sí tenemos que comprender es que el Señor Jesucristo tuvo hermanos y hermanas. La falsa inmaculada virginidad de María, no es más que un invento de un hombre. No recuerdo la fecha, pero fue siglos después del nacimiento de Jesús, que un sacerdote, un papa, dijo, María siempre se conservó virgen. Otro ignorante de la palabra de Dios, que solo leen lo que les conviene, no leen el contexto, no leen los demás capítulos de la Biblia, donde dice que eran los hermanos del Señor, sino que pretendiendo seguir con ese engaño a la gente, siguen manifestando esto, que María es intercesora, que María es ¿cómo se llama? Inmaculada eternamente, que a María se le debe de orar, que a María se le debe dar ofrendas. Yo creo que María, cuando esté en el cielo, ella va a ser la encargada de darles una patada para lanzarlos al fuego del lago y azufre, por darle la adoración que solamente le corresponde a Dios, que solamente le corresponde a Jesucristo. De hecho, en el Evangelio de Juan vamos a leer que las últimas palabras de María registradas en la Biblia son: hagan lo que Él les dice, refiriéndose a Jesucristo. Desgraciadamente, la Iglesia Católica Romana tiene muy acostumbrado a sus feligreses a que no lean la Biblia, porque los engañan diciendo que son los únicos que pueden interpretarla, y por eso no leen la palabra de Dios y por eso se conservan en la ignorancia. Gracias a Dios que nosotros somos adictos a leer la palabra de Dios para podernos enterar de la verdad que el Señor nos ha dejado. Bendito Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, porque tú sabemos que estás tú en medio de nosotros, Señor, regocijándote porque tienes hijos que están decididos a seguir en la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que este fuego que pones en nuestro corazón nunca se apague, sino que diariamente crezca para cumplir con tu propósito, para pregonar tu verdad, Señor, y que nos des la fuerza, la entereza para regar la semilla en el campo, pero sobre todo, Señor, para que podamos sacar a muchas personas del engaño y que se rindan a tus pies reconociéndote como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Señor, por este tiempo.
Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Muchas gracias por ver los videos, señores. Discúlpenos por amontonarle los videos en un solo día, pero queremos ponernos al corriente. Créanme, nos cuesta mucho trabajo en material, en equipo, en dedicarle este tiempo. Sabemos que todo debe de ir, que todo lo que es de Dios debe de ir en primer lugar, pero también saben que tenemos que alimentar a nuestras familias, tenemos que trabajar duro y arduamente porque eso nos ha llamado el Señor. Pero aquí estamos con estos videos. Nosotros no pedimos bienes, no pedimos material, no pedimos absolutamente nada. Lo único que les podemos pedir es que compartan los videos, que nos regalen un like, que se suscriban al canal para que seamos muchos y que aceleremos el regreso de nuestro Señor. Que Dios les bendiga y guarde, y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta luego.